Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de una receta médica porque una inteligencia artificial para cuidados postoperatorios ya recibió el reconocimiento de dispositivo innovador de la FDA y eso tiene implicaciones muy importantes para los cuidados postoperatorios. Eso va a ser muy interesante. Vamos a platicar de eso. Vamos a hablar de la conexión profunda porque la IA sale de la pantalla y se conecta con el cuerpo humano. Ya les diremos qué significa eso. Y vamos a hablar de perros robot porque estos fieles guardianes están tomando el control de la vigilancia en centros de datos. Así que ya vieron, pues hay muchísimo de qué hablar en este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia justamente ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues muchísimo de qué hablar, mucha inteligencia artificial, como siempre, pues eso no se detiene y nosotros tampoco, así que pues sin más preámbulo, les presento a un querido amigo que sabe muchísimo de tecnología, de inteligencia artificial, de todo lo que tenga que ver con lo que está perturbando, cambiando nuestras vidas a pasos agigantados. Pues él no sé cómo le hace, pero siempre se entera de todo lo que está pasando al respecto y por eso siempre es un deleite platicar con él. Mi querido amigo es Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, muy contento de estar nuevamente contigo teniendo esta oportunidad de platicar y ahora sobre todo que traemos estas notas, estos platillos que nos vamos a degustar que tienen que ver con la salud, de cómo mejorarla. Sí. Y luego unas cosas que son literalmente de ciencia ficción, pero pues ya nos alcanzó el destino. Así es de que si no tienes más, vamos a empezar con el contenido. A ver, Bernie, hablemos de esto. Se llama Recovery AI. Es una startup norteamericana, estadounidense, que recibió el reconocimiento de Breakthrough Device, o sea, de dispositivo innovador, por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA, esta muy importante dependencia norteamericana que es la que autoriza si algo se puede consumir como es la Food and Drug Administration, o sea, si algo se puede consumir como medicina o como alimento, pues ellos son los que lo determinan. Y bueno, pues les dieron entonces este reconocimiento de dispositivo innovador a su asistente virtual de cuidados, un BCA, por las siglas en inglés, a una IA de cuidados postoperatorios. Esto supone la primera designación mundial para un chatbot orientado al paciente, que utiliza un modelo LLM, un gran modelo de lenguaje como lo son ChatGPT, Gemini y todos estos que utilizamos. Bueno, pues este es el primero que recibe de esta categoría. Y esto da lugar a un nuevo sistema sanitario en el que la IA aborda las preocupaciones rutinarias, mientras que los médicos toman las decisiones médicas finales. La designación de dispositivo innovador se otorga a dispositivos médicos que demuestran el potencial de mejorar la atención estándar existente para enfermedades graves que ponen en peligro la vida. Entonces estamos hablando de no poca cosa aquí. Esto voy a tomar una cita de Richard Watson, que es cofundador y director científico de Recovery AI, y dice: nuestra plataforma relaciona continuamente la información que proporciona el paciente con su trayectoria de recuperación y ofrece orientación específica sobre el tratamiento cuando la recuperación progresa favorablemente. Si se producen desviaciones, remitimos el problema al equipo clínico con toda la información necesaria. Entonces, bueno, ahí literalmente se cura en salud, quizá nunca mejor aplicado. Esta especializada, ¿de qué se trata este chatbot? Es interesante como entender la diferenciación, porque está especializada en cirugía de reemplazo articular artificial, pero se están desarrollando planes para expandirla a otras áreas de procedimiento y esto también está obviamente sujeto a la aprobación regulatoria de la misma FDA. Entonces, detrás de estos avances se encuentran los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de salud en Estados Unidos. Actualmente, se estima que más del 80% de los procedimientos quirúrgicos se realizan de forma ambulatoria, o sea que sales caminando,
lo que significa que los pacientes pasan del periodo de recuperación más prolongado cuando el apoyo en casa es limitado. Actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos clave para demostrar la eficacia y la seguridad en múltiples centros, entre ellos Ortho Arizona, uno de los grupos de cirugía ortopédica más grandes de Estados Unidos, y el Mercy Medical Center de Baltimore, para demostrar la eficacia y la seguridad de este VCA. Si se aprueba el VCA de Recovery AI, será el primer caso mundial de un LLM disponible para los pacientes como medicamento con receta. Y esto podría marcar el comienzo de una nueva era en la que la IA ocupe un lugar central en la toma de decisiones médicas. ¿Qué es esto, Bernie? A ver, corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión de que esto es como la evolución, ahora sí con orden y ya muy regulado, de lo que en un principio fue algo que hicimos bastante a lo loco, que era tomar a ChatGPT o a Gemini como consultor médico, que todos lo hicimos, ¿no? Y lo hacemos, de hecho, ¿no? O sea, vaya, así como todos en su momento corríamos a Google en cuanto te dolía la cabeza y le pedías consejo, le decías, bueno, ¿qué es lo que me puede estar pasando? Así lo hicimos también con los modelos de lenguaje largo. Y esto empezó a causar pues mucha inquietud entre la comunidad médica en particular, y empezaron a decir, oye, no, es que está mal que la gente acuda a un modelo de chatbot de inteligencia artificial, por muy inteligente que sea y por muy bien entrenado que esté. No es un médico, no está certificado como tal. Me parece que esta nota acude un poco a esta necesidad de tener, o sea, de sí usar los chatbots de inteligencia artificial como un potenciador digamos, de la profesión médica, pero de una forma ordenada y en algo muy, muy, muy específico. No sé si concuerdas con esta definición. Sí, absolutamente. Es la propia evolución de la tecnología, ¿no? Primero empezaron estos modelos grandes que, para que la gente entendiera de qué se trataba la tecnología, tenían que ser generalistas y tener el mayor ámbito de conocimiento posible. Ándale, y sí te daban algunas respuestas útiles, pero también llevaban implícito el riesgo de que de repente divagaban o alucinaban, como lo quieras identificar el término, precisamente porque tenían demasiada información. Ahora estos modelos son mucho más pequeños, están totalmente contextualizados, en primer lugar, al terreno de la medicina, en segundo lugar, a un tema postoperatorio, y luego, en tercer lugar, a una cirugía de articulaciones, que es un tema ortopédico, ¿no? Entonces, este chatbot, si le preguntas quién es el presidente de Estados Unidos, no sabe, ¿no? Y si le preguntas quién ganó el partido de la Champions, tampoco te lo va a contestar, porque su conocimiento es exclusivo para ese segmento, ¿no? Si lo vemos de esa manera, pues se vuelve tremendamente útil por una razón. En todo el mundo, el sistema de salud, por ejemplo, en cuanto a personal e infraestructura, tiende a ser insuficiente. Hay países desarrollados donde este problema es menor, hay buenos hospitales en cantidad y buena infraestructura y se tienen todos los medios, y hay otros donde es terrible, ¿no? Por ejemplo, seguramente en algunos países de África, pues en algunos lugares prácticamente ni siquiera existe infraestructura sanitaria, ¿no? Y hay otros países en vías de desarrollo, como algunos de Latinoamérica, donde todavía nos falta mucho por hacer y tenemos demasiados retos que resolver, ¿no? Y del dato que mencionaste, que es un dato duro, brutal, cerca del 80% de las cirugías son ambulatorias, pues precisamente se da, voy a hablar del caso particular de México. Es tanta la gente que necesita atención, cirugías, que los hospitales, tanto públicos como privados, pues no se dan abasto para mantener ahí a las personas. Y entonces los profesionales de la medicina, pues déjame decirlo así, se ven obligados a decirle al paciente, oye, pues mira, ya estás razonablemente bien, pues vete a tu casa y ya tú síguele. Si tienes alguna duda, tienes un problema, una inquietud, pues me echas un telefonazo, me mandas un WhatsApp, porque aquí hay gente que requiere una atención de las instalaciones y mucho más sofisticada, ¿no? Eso todo el mundo lo entendemos y es bastante natural. Ahora, del otro lado de esta ecuación, pues somos seres humanos, ¿no? Somos personas emocionales, sensibles, cada cabeza es un mundo. Y entonces, pues a lo mejor a mí me operaron de algo tremendamente simple y el doctor me dijo, oye, pues mira, tienes una herida, no se te debe inflamar ni infectar, no te debe de cambiar de color, aquí están unas pastillas para el dolor, etcétera, y deberías de evolucionar de esta manera. Y yo me voy a mi casa
y habrá algunas personas que tendrán su evolución normal, tal como me la dijo el doctor, pero habremos otros que somos demasiado preocupones o nos empezamos a imaginar cosas y entonces, oye, siento que la herida me está punzando, me está cambiando de color, o me estoy empezando a sentir mal, o tal vez sí me está pasando algo, ¿no? Y entonces, esta tecnología me parece que atiende muy bien. Yo no soy médico ni trabajo en esa industria, pero quiero pensar que simplemente por la naturaleza humana, la mayoría de los casos deben obedecer a cosas pues normales del proceso de sanación, del postoperatorio, y estás molestando al doctor, ¿no? Yo personalmente lo he hecho, ¿no? Claro, aquí en mi familia siempre hacemos la broma de que los hombres somos mucho más chillones que las mujeres. Las mujeres aguantan un parto y a mí cuando me hicieron una cirugía, de repente me salió sangre de un puntito y corrí a marcarle al doctor y le dije, oye, estoy sangrando. Y mi esposa volteó y me dijo, oye, ¿cómo que estás sangrando? Es un puntito y seguramente es porque estiraste la herida o alguna cosa. Y pues sí, efectivamente, diciendo... el doctor se rió de mí, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, creo que aquí la tecnología atiende muy, muy bien a todas estas personas. Y aparte ya lo hemos comentado, ¿no? Particularmente la inteligencia artificial generativa tiene otra característica que no tiene los profesionales médicos, ¿no? O la gran mayoría. A lo mejor sí hay algunas excepciones. Y no es una crítica contra ellos, lo entiendo perfectamente porque es gente muy ocupada y tiene que priorizar en salvar vidas y están atendiendo a la gente, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con el paciente latoso que te está preguntando, te está llamando un montón de veces, pues este médico tiende a desesperarse, ¿no? Y a decir, oye, este latoso, ¿cómo me está molestando y molestando? ¿Por qué me está preguntando tantas veces? Y ya le dije que no le está pasando nada y ya le chequé los signos vitales o el procedimiento que aplique y en realidad no tiene nada, ¿no? Pero él insiste en dar lata. Bueno, pues si le pones un chat de estos, si le pones un chat de estos, pues ahí dale lata al chat 24 horas al día y si lo quieres poner luego en forma de un robot y hasta que se ponga a platicar contigo y te apapache y te dé el avión y todo lo que tú quieras, me parece que para eso va a funcionar muy, muy bien la tecnología. Sí, yo he sido ese latoso muchas veces y creo que, bueno, pues sí, o sea, cuando nació mi hijo Pablo, yo hice la broma a Susi, mi esposa, le dije, bueno, ya experimentaste un parto, ahora sabes cómo me siento yo cada vez que me da gripa, ¿no? O sea, me queda claro que los hombres y las mujeres tenemos un umbral del dolor muy diferente. Pues muy interesante insisto, creo que es esta siguiente iteración de los LLMs aplicados a la medicina. Me lo confirmas un poco con esto que me dices. Y pues vamos a ver si se aprueba este BCA, pues va a ser muy interesante un caso mundial de un LLM disponible para los pacientes como medicamento con receta, ¿no? Entonces va a ser bien importante esto. Y pues estaremos entrando a una nueva era de la inteligencia artificial potenciando a los profesionistas en general, no nada más hablando de los médicos, que eso es lo que hemos platicado muchas veces, ¿no? La inteligencia artificial nos va a ayudar a realizar mejor nuestro trabajo, ¿no? En casos muy específicos y tenemos todavía que descifrar mucho al respecto, pero sin duda eso es a lo que tenemos que apuntalar, ¿no? Y esto es un ejemplo muy puntual de ello. Entonces me parece súper interesante. Fíjate lo que decíamos en el episodio pasado de cuando la tecnología reemplaza puestos de trabajo y deja a gente desempleadas. Nada más por citar un ejemplo, en el sector de la salud hay una insuficiencia de personal en muchos campos, ¿no? Precisamente la gente que pueda hacer labores, no sé si el término correcto es de enfermería o de asistencia de cuidados, por lo que yo he leído, en la generalidad siempre hay un déficit de este tipo de personas, ¿no? Entonces es algo en lo que podrías aprovechar a estas personas y luego combinándolo con un elemento tecnológico, pues para darle toda la certeza de que los procedimientos y el propio proceso de recuperación pues lo estás llevando de una manera adecuada. Sin duda, pues muy interesante lo que estamos viendo aquí y pues vamos a nuestra siguiente nota, Bernie, porque tenemos que hablar ahora de una conexión profunda. Vamos con la siguiente. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo.
Bien, pues hablemos de esta conexión profunda. Es un tema que tiene que ver con la empatía y con cosas muy, muy profundamente humanas. Entonces está bien interesante esto, Bernie. Hemant Mayunatha, que es un profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad Estatal de Oklahoma, y su equipo trabajan en un sistema que no reemplaza al humano, pero sí intenta leer la intuición. A ver, ¿qué significa esto? La idea pues parece de verdad de ciencia ficción, pero en realidad descansa en una señal cerebral que es bastante concreta. Cuando una persona percibe un error, su cerebro genera un patrón eléctrico que se llama Error Related Potential o ERP, así literalmente. Esa señal aparece antes de que el cuerpo alcance a ejecutar la corrección física. El sistema captura esa alerta con un gorro de electroencefalograma y lo procesa en tiempo real. Si el robot está a punto de ejecutar una maniobra equivocada, la máquina no espera a que el operador termine de reaccionar, ya que interpreta esa señal temprana y ajusta su conducta. Esto a escala de procesamiento de datos es muy similar a lo que hace el cerebro. La Universidad de Oklahoma State explicó que el marco combina interfaz cerebro-computadora con restricciones formales de seguridad, justamente para evitar que una alerta cerebral mal interpretada se convierta en una reacción todavía más riesgosa. Durante años, el gran objetivo de la robótica fue que el robot aprendiera a ver, calcular y decidir por sí solo, pero este proyecto propone que la máquina sea lo bastante lista como para escuchar al humano en el momento preciso en que su cerebro detecta peligro. Si este proyecto logra funcionar de manera consistente, su mayor valor no sería demostrar que un robot lee la mente, sino abaratar el costo del error en entornos de alto riesgo, por ejemplo, en una operación submarina, en una planta energética o en un proceso quirúrgico asistido. Unos milisegundos, Bernie, pueden ser la diferencia entre una corrección menor y un accidente. Otro caso apunta en otra dirección en esta tendencia por integrar a las máquinas en la relación humana. Investigadores de Cold Spring Harbor Laboratory junto con Carnegie Mellon y Princeton desarrollaron un modelo inspirado en el sistema visual de primates y lograron comprimirlo de manera drástica hasta volverlo diminuto, sin perder gran parte de su capacidad para predecir la respuesta de neuronas visuales. La IA puede aprender del cerebro para volverse menos pesada y más útil. Está súper interesante esto. Tuve que meterme ahí un par de referencias para terminar de entender un poco más de esto. Pero vaya, este tema de entender la intuición y cómo predecimos los errores y usamos las señales del cerebro para evitar los errores, vaya, nos mete en terrenos que parecieran más filosóficos, pero en realidad son profundamente neuronales. Y yo no sabía que teníamos tan mapeados y tan entendidos estos temas a nivel neurológico, pero es espectacular cómo efectivamente el potencial del error está calculado a nivel neurológico y cómo mandamos estas señales. Incluso, digo, ahorita lo comento quizá con un poquito más de detalle, pero es bien interesante. De ahí como que me metí en un rabbit hole bastante profundo y acabé leyendo información acerca de cómo los neurólogos entienden ahora que nunca realmente percibimos el presente. Vaya, por este desfase entre la señal que vemos en el mundo y cómo llega a nuestro cerebro y cómo lo percibimos, naturalmente hay un desfase de algunos nanosegundos, pero además entre lo que el cerebro lee la información y la entendemos, pues siempre hay un pequeño desfase. Entonces hay quien dice que realmente nunca has vivido el presente. Y cierro ese comentario haciendo un ejemplo que quizá hayan vivido. Yo ciertamente lo he vivido y me parece perturbador, pero la persona que lo explicaba en un artículo que leí, que por ahí les pasamos por el grupo de Telegram, decía, Bernie, que no sé si te haya pasado, pero si tú súbitamente volteas a ver un reloj de manecillas con segundero, el primer segundo siempre parece que tarda demasiado en arrancar. O sea, como que ves el reloj, no sé, si no lo han vivido, les va a parecer que estoy loco, pero hagan el experimento. Volteen a ver un reloj con un segundero y por una fracción de segundo pareciera que el reloj está descompuesto. Les va a dar la impresión de que el segundero no se está moviendo. Y luego, bueno, ya se empieza a mover y ya se mueve normalmente el segundero. Pero ese primer segundo parece no correr. O sea, te da la impresión de que, oye, como que no se está moviendo. Ese efecto está bien estudiado y es bien entendido porque es el momento en el que tu cerebro está literalmente rendereando que estás viendo un reloj. Y entonces lo primero que te manda es una imagen estática del reloj.
Entonces el reloj se está moviendo normalmente, evidentemente, pero tu cerebro todavía no lo entiende como algo en movimiento hasta una fracción de segundo después. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esta capacidad de la nota, tiene que ver con la nota, con esta capacidad del cerebro de detectar cosas en nanosegundos y ejecutar correcciones físicas. Entonces, si ahora podemos utilizar inteligencia artificial para corregir y ejercer control en este momento de lo que llamamos intuición, pues sería espectacular, porque eso sí sería la inteligencia artificial ejerciendo su poder en procesos muy humanos y ayudarnos a corregir estos sesgos y estos errores, no sé si llamarlo errores, que tenemos dentro de la condición humana. Espero haberme explicado, pero me emociona muchísimo estas posibilidades. Sí. A mí también esta nota me vuela la cabeza. Me parece que es como extraída de la ciencia ficción. Sin duda. Y si vas desmenuzando los elementos con los ejemplos que acabas de dar, que son totalmente claros, digo, al menos yo los entendí perfecto y no he experimentado particularmente el del segundero, pero sí he experimentado esas sensaciones de percepción cuando son cosas muy rápidas, como que notas que algo no está bien, como que algo está desajustado. Sí. Y hay una explicación, totalmente probada de por qué sucede eso, ¿no? Y antes de darla, déjame poner una escala de tiempo con un ejemplo que hoy en día es totalmente familiar para toda la gente que nos escucha, porque es un aparato que todo mundo lo tiene, o por lo menos es una actividad que todo mundo hace. Y me refiero a los videojuegos, ¿no? Sí. Sobre todo estos videojuegos que requieren una gran destreza para moverte con velocidad, atacar al oponente o anticiparte, pues la gente ya entiende muy bien que un factor fundamental es la velocidad de tu conexión. Si tienes una conexión mala y estás jugando un videojuego de un combate, pues te van a eliminar muy rápido porque no alcanzas a reaccionar. Y creo que es una analogía que sirve para esta propuesta de estos científicos con esta interfaz, y ahorita voy a tratar de elaborar en dónde percibo yo que se puede aplicar, ¿no? Tiene muchísima aplicación. Pero primero, todo el mundo entiende que es un segundo. Luego te metes en la escala de los milisegundos, que es justo dividir un segundo en 1000 partecitas. Sí. Y fíjate que ahí en esa escala particular, con esto de los videojuegos, pues el famoso ping o la latencia que todo el mundo ya ve en sus consolas o en los dispositivos móviles, pues tienes que andar en 10, 20 milisegundos para que las cosas funcionen bien en este tipo de juegos, ¿no? Luego la escala sigue en microsegundos, que son 1/1000ª, luego nanosegundos, que es 1/1000millonésima, y luego picosegundos, que ya son billonésimas, y luego hace 2 o 3 episodios, ¿te acuerdas que hablamos de los femtosegundos? Sí. Que ya es una barbaridad, es una instantaneidad, ¿no? De qué se puede hacer. Y fíjate que el cerebro reacciona en promedio alrededor de los 200 milisegundos. Nuestro cerebro es muy, muy lento para reaccionar. Así es. Y eso sucede porque, ahorita que decías este tema de la realidad que a mí me fascina, si tú volteas a ver, voy a seguir tu ejemplo, ¿no? Sí. Si tú volteas a ver un reloj y fijas la vista en la manecilla, pues lo primero que sucede es que los fotones de luz que refleja el reloj entran a la retina de tus ojos. Correcto. Y tus ojos van a mandar un impulso eléctrico al cerebro. Eso dura más o menos entre 30 y 100 milisegundos, todo ese proceso. Tu cerebro recibe el estímulo, el impulso, hace un proceso de unos 50 o 80 milisegundos y entonces dispara una señal al sistema nervioso, ¿no? Para mover algo. Entonces, en promedio, una regla de dedo, no es exacta, pero más o menos la reacción de un cerebro humano es de unos 200 milisegundos. Es extremadamente lento, por ejemplo, en un videojuego, ¿no? En un videojuego las cosas ya suceden en el rango de los 20, 10 milisegundos para estar moviendo los controles. Pero bueno, los videojuegos también están hechos para que tengas una buena experiencia. Entonces, si logramos ponerle una interfaz al cerebro y esa interfaz puede interpretar la señal del propio cerebro de que algo no está bien o que quiere hacer algo, pues podrías brincarte el paso de disparar a tu sistema nervioso, a la mano, que mueva el joystick o el control que tienes en las manos, ¿no? Sí. Y ahorita mientras te escuchaba se me ocurrieron varios ejemplos, ¿no? Voy a empezar con el más bobo. Yo sigo probando el full self drive de mi coche. Ya voy en 68% del tiempo que manejo lo tengo en modo automático. Oye, un gran porcentaje. Sí.
Que ahora que estuve en China rompieron mi corazón porque así una persona coloquial dice, la camioneta de mi esposa está en 95. Y yo, ¿cómo? Bueno, es que ahí sí se puede. Ahí sí se puede todo el tiempo. Pero bueno, al ejemplo que se me ocurre a mí es, por ejemplo, el coche va en conducción autónoma y entonces de repente yo veo un tope. Y entonces yo empiezo a decir, ¿se va a frenar o no se va a frenar? Y entonces yo mentalmente digo, si llega a tal punto que no se va a frenar, pues ya muevo el pie y toco el freno y entonces se desconecta y el coche ya se frena. Sí. Pero imagínate que yo tuviera una interfaz para yo poderme comunicar con el coche y algo que yo estoy percibiendo que necesita que se frene porque hay un hoyo o hay un tope, pues estaría increíble, ¿no? Y de ahí a lo que la imaginación te dé, porque entonces, el coche que tengo yo particularmente, si yo quiero que se cambie de carril y va en modo conducción autónoma, yo le pongo la direccional. O a veces la ruta que él me traza, no sé, él se va a seguir por la autopista y yo me quiero ir por otro camino y yo le tengo que ir poniendo las direccionales varias veces, así como para irle diciendo que yo me quiero salir. Sí. Todo esto lo hago muy nerd porque podría desconectarlo y me salgo y listo, ¿no? No, claro, pero el chiste es divertido en eso. Sí. Exacto, lo divertido de la experiencia es que no se desconecte, ¿no? Que siga con la intuición. Digo, es un ejemplo muy bobo, pero ahora imagínate un ejemplo muy serio, ¿no? Estoy seguro que en la cabina de un avión, los pilotos se enfrentan a este dilema todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque el avión, en la actualidad, tiene toda esta aviónica, todos estos servomecanismos, donde se puede volar el avión perfectamente de manera autónoma. Sin embargo, hay algunos procesos, como el aterrizaje y el despegue, donde todavía sigue siendo importante el factor humano para detectar, sentir el avión, cómo se mueve el viento, porque la física y los aviones, cuando ya están cerca del suelo, pues las cosas ahí se mueven demasiado rápido y las reacciones y los metros cuentan muchísimo, ¿no? Entonces, imagínate la reacción de un piloto para percibir algo y luego lanzar el impulso eléctrico a sus manos o a sus pies y entonces mover los controles. Pues aquí esos nanosegundos o picosegundos sí pueden hacer una gran diferencia en lo que está haciendo este piloto, ¿no? Y de ahí a los otros ejemplos que tú diste, pues son cada vez más sensibles, ¿no? Nunca he estado en un submarino y menos nuclear, pero me imagino que debe haber ciertas operaciones que requieren de esta precisión y a cierta velocidad que lo tienes que hacer, o alguien en la industria que esté manejando algunos materiales o algún proceso muy crítico, pues estas velocidades van a ser muy importantes. Y ya si quieres terminar de volar la imaginación, y con eso termino, cuando te vas al espacio, cohetes y todas estas cosas, pues ahí ya estás hablando de un paradigma totalmente distinto donde estas interfaces pueden ser muy, muy útiles, ¿no? Oye, hemos estado hablando de minutos y segundos y yo sé que a la gente que escucha Tecnófagos les gustan estos datos nerd. El otro día leí que por qué llamamos minutos y segundos a estas unidades de tiempo y me gustó mucho el dato, que es que cuando se dividió la unidad de la hora, que ya se venía utilizando desde hace mucho, como en ese tiempo se utilizaba y todavía se utiliza mucho a los términos académicos, nombrarlos en latín, pues las unidades la unidad del tiempo de la hora se dividió, pues primero se decidió dividirlas en minutos, en minutae, que significa minucioso o pequeño. Entonces se les dividió pues, primero en primo minuti o los primeros minutos y los secondo minuti, ¿no? Los segundos minutos, los todavía más pequeños. Y entonces, pues con el uso, a los primo minuti, a los minutos, pues, se le quitó lo primo y se quedaron nada más como minutos. Y por eso a la unidad más pequeña se le quedó como segundos. Los segundos, entonces por eso unos son los minutos y los otros son los segundos. Me gustó mucho la definición, se me hizo muy elegante y entonces por eso a esa unidad, a la unidad más pequeña se le conoce como los segundos. Cerramos con el postre para digerir mejor. Bien, pues vamos con nuestra tercera nota del día de hoy, que tiene que ver con los fieles guardianes, los perros, pero pues en este caso son perros robot. Oye, Bernie, y en este caso, en esta nota, te tengo que dar honor a quien honor merece. Ya sabes que yo siempre valoro muchísimo tu opinión, pero en este caso en particular, tengo que decir que tú fuiste un gran visionario, porque yo lo vi, nadie me lo contó.
Tú apostaste por estos perros robot cuando nadie ni siquiera los conocía. Por ahí habíamos visto un video de Boston Dynamics y cosas así, pero cuando yo estaba también en Kio, y tú dijiste, hay que traer estos perros robot a que vigilen los centros de datos, y se te hizo caso y ahí los tuvimos. Yo los vi y hicimos algunas cosas con ellos, algunos videos y cosas muy divertidas. Ahora pues tenemos ya como parte de una necesidad estos perros robot ya muy, digamos, estandarizados en los centros de datos. ¿Por qué? A ver, los perros robot como Spot de Boston Dynamics o Vision 60 de Ghost Robotics han dejado de ser una curiosidad industrial para convertirse en una pieza clave de la seguridad en los centros de datos. Empresas como Meta, como Amazon, Microsoft y Google ya están destinando parte de los más de 670 mil millones de dólares invertidos en 2024 a la compra de perros robot. Una decisión que refleja tanto el auge tecnológico como la necesidad de proteger activos millonarios y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de estas instalaciones. Estos robots patrullan perímetros exteriores, recorren salas de servidores y salas de refrigeración para detectar anomalías como fugas de agua, puntos calientes o acumulaciones de humedad, y utilizan sensores de gas y micrófonos para analizar el ambiente. Pueden capturar datos visuales de manómetros y otros indicadores analógicos y mapean constantemente su entorno con tecnología LiDAR para detectar cualquier elemento fuera de lugar. Operan en condiciones extremas, no requieren descansos y están equipados con interfaces conversacionales basadas en IA para interactuar con técnicos y visitantes. El despliegue de estos robots en centros como Nova Data Centers en Utah y Oracle Industry Lab en Chicago responde tanto a motivos de eficiencia como de ahorro a largo plazo. El despliegue de perros robot no está exento de retos. Estos dispositivos requieren puntos de carga, cambios de batería y un entorno bien estructurado para maximizar su eficiencia. Sí, porque ahorita decía yo, no requieren descanso. Bueno, no, pero sí requieren que les cambies las baterías. Así que eso también tiene su reto. En los centros de datos, los perros robot actúan como sensores móviles, resultando especialmente útiles tanto en los calurosos exteriores como en los fríos pasillos interiores, donde se almacenan los datos del mundo digital. Y pues insisto, Bernie, tú fuiste un early adopter de esta tecnología y era muy simpático ver a esos robots ahí recorriendo los centros de datos de Kio. Siempre me acuerdo en particular de una anécdota muy chistosa que tuvimos ahí, porque vaya, fue muy sensibilizador ver que una vez uno de esos robots se inmovilizó, ¿te acuerdas? Porque lo estábamos recorriendo y pasó por encima de una parte. A ver, hago un pequeño contexto. Uno de los centros de datos los centros de datos de Kio tienen piso falso, como muchos centros de datos. Tienen un plafón, digamos, y hay una parte donde el piso se hace translúcido a propósito para que los visitantes puedan ver cómo está el tendido del cableado y vean cómo hay cables destinados a unas cosas y otros a otras y tal. Entonces, a propósito, hay una parte del piso que es transparente. Y fue muy simpático, interesante ver que de repente uno de los perros robots pasa por encima o intenta, mejor dicho, pasar por encima de esta parte con el piso transparente, y el perro interpreta que se está cayendo o algo por el estilo. Y se asusta literalmente, o sea, no ve piso y entonces se vuelca patas para arriba y empieza a patalear como creyendo que se está cayendo. Fue bien, hasta medio dramático. Fue interesante ver cómo rasgaba con las patas hacia la pared, hasta las dejó marcadas, me acuerdo, porque decía, me imagino al pobre perro diciendo, ya me quitaron en el piso. Lo digo como anécdota porque efectivamente pues estos perros tienen sensores y tal y están buscando por todos lados, y entonces bueno, pues digo simplemente como anécdota, pero bueno, de convivir con estos perros a los que pusiste a bailar, hacías que brincaran, les pusieron sensores. En fin, fue muy edificante y educativo convivir con estos perritos robots. ¿Te acuerdas cómo les pusiste de nombre? Porque creo que tú les pusiste de nombre. No, fue el compañero Bongo. Bongo, le mandamos un gran saludo. Sé que escucha Tecnófagos. Pero ¿cómo se llamaban? Ya no me acuerdo. Cerber y Oz, de la mitología.
Cierto. Los perros de dos cabezas, ¿no? Cierto. Sí. Cerberos, como ¿no? cancerberos. Como Y entonces, de la palabra cerberos, acá haciendo juego fonético, correcto. Sacaron la palabra server y OS de Operating System, ¿no? Exactamente. El buen bongo creativo. Oye, te decía que te tenía una sorpresa para ti y para todos nuestros amigos, porque evidentemente vamos a compartir el material. Sí. Bongo y Diana me hicieron el favor de conseguir estos videos. Y déjame complementar la historia porque está bien padre. Yo entré a trabajar aquí en 2017, en marzo del 2017, acabo de cumplir 9 años. Ok. Y me acuerdo que era la pandemia. Ha de haber sido finales de 2020. Uh-huh. Y yo siempre he sido apasionado de la tecnología y he seguido estos temas. Y por supuesto, Boston Dynamics era una de las empresas que eventualmente cada vez que había una nota, yo veía qué estaban haciendo con los robots. Ya conocía estos perros amarillos que se llaman Spot. Uh-huh. Y pues solamente veíamos videos igual que toda la gente y leía las notas, ¿no? Entonces me acuerdo que un día Sergio Rosengaus, el director y fundador de Kio en ese entonces, me manda una nota donde me dice que estos perros, la empresa Boston Dynamics los está rentando. Sí. Y entonces le digo, oye, pues qué padre. Y yo, así tirándole el buscapié, le digo, oye, estaría increíble rentar un perro de esos. Y tú conoces perfectamente a Sergio y me dice, oye, claro, ¿por qué no te rentas 2? Y yo dije, no, pues estás jugando. Y pues no, sí era en serio. Y para no hacerte el cuento largo, fue toda una odisea poderlos rentar y traer a México. Muy complicado importarlos. Y creo que el tiempo que los tuvimos, cerca de un año, ha de haber sido más o menos 2021. Más o menos, sí. Por eso lo de los 5 años. Y toda una gran experiencia, ¿no? Incluso acabo de ver ese video al que acabas de hacer alusión. Me parece que hicieron una pieza de marketing extraordinaria, porque explica en un minuto y medio qué hacen los perros de Kio en los centros de datos. Estamos hablando de este patrullaje a lo largo de los pasillos. Quien haya entrado a un centro de datos conoce estas, se llaman fases, donde son pasillos, son filas déjame decirlo, son como anaqueles, como si fuera estantería de libros, pero acá se les llama racks y en vez de libros pues está conectado todo el equipo de cómputo. Entonces es muy importante la temperatura, la humedad, la señalización de los propios equipos. Muchos de estos equipos tienen luces de colores que son indicativos de que están procesando información. Correcto. O que están operando correctamente. Normalmente son luces blancas, verdes o azules. Y cuando hay un fallo, pues pueden empezar a parpadear en ámbar o en rojo, indicando que hay un problema, ¿no? Y no se diga cuestiones mucho más delicadas si es que hubiera humo en algún servidor o demasiado calor en alguno de estos racks, que por supuesto el centro de datos cuenta con toda la infraestructura de sensores para detectarlo a nivel de micropartículas, etcétera, pero siempre se requiere de una inspección física que tradicionalmente pues las hacen las personas, y en estos casos durante 2021 estuvimos probando muchos casos de uso con todas estas anécdotas muy simpáticas, como cuando se cayó el perro porque creía que había un agujero y en realidad era un cristal. Sí. Y también recuerdo que, por ejemplo, venía interconstruido con un software para identificar escaleras. Lo llevamos a las escaleras ahí de la oficina y las podía subir y bajar perfectamente, ¿no? Muy también eficientemente. Le compramos, bueno, más bien rentamos junto con los 2 perros una serie de accesorios. Recuerdo que tenía una cámara 360, una cámara con zoom, creo que una cámara térmica. Y entonces ahí el equipo de innovación de Kio de ese momento estuvimos trabajando con estos perros y una gran experiencia muy simpática. Y al final de ese video que vamos a compartir, se avienta un baile a la mexicana con una canción muy simpática. Y seguramente han visto estos perros amarillos bailar en muchos videos, pero acá está bailando una canción mexicana dentro de los centros de datos de Kio. Y déjame terminar el comentario con esto que hemos estado hablando últimamente de esta visión, ¿no? Yo te agradezco que siempre me echas muchas flores aquí en este programa. Nada que no te merezcas. Con la parte del conocimiento y de la visión, pero de verdad, la información está ahí y es disponible para todos nosotros y todos la podemos consumir. Yo sé que es más un tema de preferencias personales, pero cualquier persona que le dedique un poco de tiempo a leer y tratar de entender
ciertas cosas que están sucediendo en la industria, no es tan fácil entender la visión de hacia dónde se va a mover, ¿no? Claro, hay unas visiones muy sofisticadas, Claro. con gente... yo ese argumento de tienen información privilegiada, yo creo que ya se acabó. Yo creo que eso ya no existe en el mundo. No. Yo creo que ni el presidente de los Estados Unidos, ni Sam Altman, ni Jensen Huang, ni Elon Musk, tienen así información que digas, oye, es que esto nadie lo sabe, es muy, muy difícil, ¿no? Digo, cosas muy particulares de sus compañías, por supuesto que sí, y detalles de lo que hacen ellos o su vida privada, por supuesto que esa es información que solo les compete a ellos, pero lo que está pasando en la industria y estas tendencias y hacia dónde se mueven las cosas, yo creo que eso está disponible para todo el mundo y cualquier persona, no importa de qué nacionalidad sea, en dónde esté o en qué condiciones económicas o de conocimientos, si cuenta con un dispositivo que se pueda conectar a Internet y pueda interactuar con la información para leerla, y le dedica un poco de tiempo, yo creo que puede tener esta visión, ¿no? En este programa siempre nos encanta hacer alusión al entretenimiento, a la ciencia ficción, y aquí no es la excepción con estos perros. La fecha exacta en la que salió la temporada 4 de Black Mirror fue en 2017. Y en esa temporada, en el episodio 5, tú lo recordarás, aquel que se llamaba Metalhead, que era un episodio medio distópico, un episodio en blanco y negro de una fábrica donde hay unos perros robots parecidos a los de Boston Dynamics, porque ya existían esos perros de Boston Dynamics como concepto. Acuérdate que eran los primeros de gasolina y se utilizaban para los militares, pero así es la evolución de la tecnología dentro de la sociedad. Vas leyendo, vas entendiendo películas, libros, te vas haciendo una idea. De hecho, volver a ver episodios de Black Mirror es un ejercicio bien interesante, ¿eh? O sea, algunos han envejecido de forma espectacular, o sea, vaya, bien o mal, dependiendo de cómo de cómo lo interpretes, pero bien en cuanto a que sí han sido súper accurate, o sea, han envejecido muy bien y le han atinado muchísimo, ¿no? Entonces, ese tipo de episodios en particular, pues esa es tecnología que sí ya está aquí. Algunos hasta se sienten viejos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto se sentía como súper revolucionario y era como apocalíptico? Y pues es algo a lo que ahora ya estamos muy, muy, muy acostumbrados. Pero eso es una genialidad, ¿no? O sea, es así de visionarios fueron. Entonces sí es muy interesante regresar a Black Mirror, a las primeras temporadas, porque dices, bueno, qué rápido pasó todo y qué rápido nos acostumbramos ya a cosas que nos parecían distópicas, ¿no? Sí. Y les vamos a compartir unos videos. Me ayudó allí Victoria a consolidarlos. Por ejemplo, hay un robot que a mí me parece muy interesante, que es el que trabaja con las torres de luz y cómo va conectando los cables. Ya ves que en cada torre, no sé cómo se llama esa pieza que es, parece como de cerámica, son como unas donas y el cable justo pasa por esas donas, y normalmente cuando es alta tensión me parece que hay 3 líneas de cables, ¿no? Okay. Y en muchos lugares pues ves que hay un ser humano en este brazo que traen los camiones, por ejemplo acá en México la compañía de luz, y ves ahí al señor con los guantes y como unas pinzas manipulando los cables, que es un trabajo muy arriesgado, y también las condiciones difíciles por el propio clima, ¿no? O mucho sol o lluvia, etcétera. Entonces, poner a un robot a hacer ese tipo de cosas me parece fantástico. También sigue avanzando todos estos robots humanoides que hacen labores caseras. Por ahí me encontré uno de China, uno de la compañía Unitree. Hay un par más americanos que ya el robot en la sala de tu casa trae el atomizador, el trapo, se lo echa al hombro, con la cadera empuja cosas. Esto está evolucionando muy, muy rápido, y de verdad vamos a ver cómo van a penetrar en toda la sociedad, en las industrias, en las organizaciones. Muchas formas de robot. Sin lugar a dudas, los más llamativos van a ser los humanoides, pero esto va a ser parte de toda esta evolución.
Aparentemente esas piezas tienen el poco imaginativo nombre de aisladores eléctricos. Ok. Entonces, esa es su función, por esa cierto. es su función. Digo, está muy bien que sea así de descriptivo, está muy bien. Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Este es el segundo episodio que hacemos en la semana, así que nos veremos y nos escucharemos la siguiente si ustedes no disponen de otra cosa. Les agradecemos muchísimo, como siempre, su apoyo. Seguimos en los primeros lugares de ser el podcast de tecnología en español más escuchado, y pues eso es gracias a ustedes, y gracias también desde luego a Mario Terrés, que nos ayuda con la edición, a Ana Yansin Romero en la redacción, y a Diana Álvarez, que de pronto detiene ese jet set y ese tren de vida que lleva para ayudarnos en la producción. Pues muchísimas gracias, Bernie, por haber estado una vez más aquí conmigo en este episodio de Tecnófagos. Al contrario, un placer para mí poder charlar contigo y compartir todo esto con nuestros amigos de la audiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos veremos y nos escucharemos en el siguiente episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.